Hola mi gente que están buscando una casa, una vivienda para vivir. Necesitas hacer un financiamiento hipotecario en los bancos aquí en Curazao, pero encuentras con problemas porque no puedes alcanzar esa fianza que necesitas. ¿Por qué? Porque hace falta algunos requisitos. Hoy te voy a explicar de todos los requisitos que necesitas para que tu petición para ese fianza hipotecario se va muy facilito. Aquí con nosotros de DMG Maclar, nosotros lo hacemos posible. Ponemos que las cosas suceden. ¿Ok? Bueno, vamos para la fianza hipotecaria. Cuando quieres hacer una fianza o cuando quieres comprar una casa, la primera cosa que tienes que hacer es hacer una búsqueda para saber cuánto dinero puedes, utilizar para comprar esa casa. Muchos de nosotros hacemos un grave error. Vamos a buscar las casas para ver. Entonces, ¿qué pasa? Enamoramos de esa casa y cuando vamos al banco para ver, no ni alcanzamos para esa casa. Por eso tienes que hacerlo al revés. Tienes que ver primero cuánto dinero tienes para saber qué puedes comprar. Y eso es la hipoteca, la fianza hipotecaria del banco. Ok, hay 6 cosas que son muy importantes para tu fianza hipotecaria. El primero es tu salario. El banco tiene una regla que dan una fianza de máximo una tercera parte de su entrada bruto. Si tu entrada bruto es como 3,000 florines, tú puedes hacer solamente una fianza que puedes pagar máximo 1,000 florines al mes. ¿Ok? Pues si su salario bruto es 3,000 florines, puedes utilizar 1,000 florines para hacer una fianza hipotecaria o cualquier fianza. Si ya tienes una fianza, esa fianza lo quitan del salario del bruto. Pues digamos que tienes una fianza de 200 florines, entonces del 1,000 florines que puedes utilizar solo resta 800 florines. ¿Ok? Eso también es importante. Mejor que no tienes fianzas cuando vas a buscar un hipotecario. Entonces tienes lo máximo. ¿Ok? Tu salario bruto es importante. El segundo que sí es muy importante es tu edad. Más joven estás cuando buscas tu fianza hipotecaria, es mejor, porque entonces tienes más tiempo para pagar esa fianza. Más tiempo tienes para pagar esa fianza, se hace más baja tu pago mensual de esa hipoteca. Por eso avisamos a los muchachos, si están en la situación para comprar una casa, hacerlo lo más joven posible. Pero hoy en día, los muchachos van a universitario, van a estudiar, hacer todo eso. Probablemente empiezan como cuando tienen como 30 años para su fianza hipotecaria. Entonces ahora en Curazao tienen 35 años para pagar. Pues no es mal. Hasta cuando se empiece con 40, tienes 25 años, no es tan mal. Pero tu pago mensual va a ser más alta. La otra cosa que es importante es el interés que da el banco encima de esa fianza. Ahora en Curazao se está fluctuando entre 5 a 7%. El más bajo 5 casi nunca lo consigues. Tienes que negociar muy fuerte para conseguir eso. El más bajo que oí que una persona que lo dieron era de 5.28%. Eso es muy bajo para ahora. Pero quizás por negociamiento fuerte puedes encontrar un poco más mejor. El más alto de 7 también se dan en Curazao aquí, es por el instituto de FKP. FKP te dan 7%, pero ahí también, si no estoy equivocando, te dan 90%, algo así. Tengo que ver las cifras. ¿Ok? Pues tu salario bruto, tu edad, el interés que dan en la
en la fianza es importante. Otra cosa que es importante es el valor porcentaje de fianza que dan del valor de la casa. Los bancos, lo menos que dan los bancos hoy en día es 70% del valor de la casa. El máximo que dan es 90% del valor de casa. Pues si en casa se tiene un valor de 200,000 florines y el banco te dice te financiamos 80% de eso, entonces te van a financiar 160,000 florines. Entonces falta 40,000. Entonces debes tener ese 40,000. Okay. En Curazao eso no es un problema todavía porque tenemos el fondo de garantía. El fondo de garantía te puede prestar ese 40,000. Pero ellos también van a hacer el mismo proceso como el banco para ver si te pueden prestar 40,000. Si prestan 40,000, entonces tienes todo el dinero que necesitas para comprar la casa. Aún falta algo muy importante: los gastos de notario. Los gastos de notario acá en Curazao son como 10% del valor de la casa. Pues si la casa es 200,000, necesitas como 20,000 para el gasto de notario. Y eso ningún banco te va a prestar. Eso debes tener. Si no lo tienes, todo se queda ahí. No puedes comprar la casa. Conozco muchas personas que llegaron hasta ahí y perdieron la casa porque no tenían el dinero de notario. Por eso nosotros avisamos a los jóvenes para empezar muy joven a hacer un ahorro para que cuando quieren comprar una casa tienen algo ahí para quizás ayudar. O cuando empieces a trabajar, entras en un fondo de un crédito, como un credit union. Eso es también un sistema de ahorrar y tienen ventajas. Algunos credit union te prestan como 5 veces lo que tienes ahí en el banco de ellos. Pero si tienes 5,000, te prestan 25,000, entonces ya tienes el 20,000 para el notario. Entonces hay trucos, hay cosas que puedes hacer, pero todas esas cosas pequeñas tienes que hacer una cita con nosotros de MJ Macklar. Nuestro número es 510-8310. Nos llamas y nosotros te podemos explicar. Pues las cosas más importantes que necesitas para hacer un préstamo hipotecario para comprar tu casa, la primera cosa que tienes que hacer antes de ir a ver y buscar la casa: su salario, tu edad, ver qué es el interés que cobran los bancos, ver cuánto por ciento los bancos te van a prestar del valor de la casa, ver cómo está la situación con el fondo de garantía y calcular también los gastos de notarios. Nosotros siempre decimos a nuestros clientes: no te fijas solo en un banco. No es porque yo estoy 20 años con Maduro Bank MCB, tengo que hacer mi hipotecario ahí. Tienes que, el mismo que haces cuando vas a comprar tus zapatos. Vas a todos los establecimientos para ver cuál zapato es mejor, más peor precio, más menor calidad. El mismo tienes que hacer con esta fianza. Vaya a ser todos los bancos, los institutos financieros, ver cuál tiene el mejor. Puedes también conseguir esa información y regresar a tu banco y decir: ese banco me da esto, ¿qué usted va a hacer para mí? Quizás lo van a igualar, quizás no. Entonces tú tienes que hacer una decisión: ¿vas a quedar donde tu banco o vas al nuevo banco que das mejor circunstancias para la fianza? Pero si estás en esa situación, si no sabes qué debe hacer, si no puedes negociar, si no puedes conseguir toda la información, siempre piensa en tu mente que nosotros estamos ahí. De MJ Macklar, nos puedes encontrar por teléfono 510-8310, en nuestra página web www.dmjmacklar.weebly.com,
O también estamos en Instagram, estamos en Twitter y muy pronto estamos también en Snapchat. ¿Ok? Estamos por todas las partes en el espacio ahí. ¿Ok? Tu amigo de la inmobiliaria que siempre está para ayudarte, que hacemos que las cosas suceden. Hasta luego. Si tienes pregunta, nos llamas.